tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero realmente allí eso forma parte de la calificación. Evaluar el conocimiento e investigación y ponderar sus aportes. Si hay aportes, bueno, pues el estudiante tiene algo. Y finalmente está la bibliografía. Ahí está la bibliografía. Ustedes la pueden ver, como les digo, ustedes pueden buscar el libro que más se adecue, que más les vaya a ayudar o que realmente tengan facilidad de acceder a él para poder cubrir eso. Claro, si no se puede, pues ahí hay que ir a la biblioteca a prestar para tener, pero sí es necesario tener libros. Bueno, ahí tenemos ya la primera parte de la programación, la unidad 1, que es y todo, que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a sentir lo que es la estadística. ¿Por qué la estadística? La estadística, pues hay que hacer datos, es aprender a hacer datos, aprender a hacer informaciones, de eso se trata. Luego tenemos la unidad docente 2, valores que caracterizan la distribución de una variable. En esta parte yo ya solo voy a trabajar con la primera y segunda columna, porque lo demás es repetitivo. Lo que es medios y técnicas, actividades, medios de evaluación y bibliografía es casi repetitivo. Entonces voy a explicar, a quedarme solamente en las dos columnas. Sin embargo, cabe la aclaración, dice, valores que caracterizan la distribución de una variable. En realidad, ese es el curso de estadística. Los valores que caracterizan la distribución de una variable. Pero acá, por cuestiones de pensum que son necesarios para la formación del economista, tiene otras unidades que son fundamentales y elementales para la profesión. Y entonces por eso es que el curso se recarga, se siente un contenido pesado, pero es básicamente la exigencia de la formación del economista. Pero esta unidad, solo esta unidad, es el curso de estadística en Derecho, en Humanidades, en Trabajo Social, en Historia y otras facultades por ahí. No tienen más contenido que este. Este es el curso de estadística. Lo que yo voy a hacer en 7 periodos, ellos lo hacen en un semestre. Para que vean ustedes la diferencia del curso de estadística en la formación del estudiante. Que que el contenido que nosotros tenemos no lo cubre ninguna otra, pero ni siquiera en auditoría ni administración. Fíjense que si un estudiante de auditoría o de administración quiere llevar las dos carreras, o luego de graduarse en administración o en auditoría, quiere seguir a economía, tiene que sacar estos cursos nuevamente, cuando ellos ya ganaron estadística o métodos cuantitativos 1, 2, 3 y 4. Estadística 1 y estadística 2 para la carrera de economía, la tienen que recibir los estudiantes de auditoría y administración. ¿Por qué? Porque el pensum de ellos no llega al 90% de la carga del nuestro. Y los ingenieros también tienen que recibir. Por ahí les voy a explicar por qué. Pero para que se den cuenta de la diferencia que hay. No es que nosotros no seamos más o este o el otro, sino que realmente la estructura del pensum exigente para formar buenos profesionales. De eso se trata. Entonces tiene unidades bien fundamentales para la formación de un buen economista. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? ¿O qué es lo que nosotros queremos que ustedes lleguen a dominar o a aplicar? Que el estudiante haga la diferencia de cada una de las medidas de tendencia central. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre la media, la moda, la mediana? Deciles, cuartiles. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que el estudiante tenga esa capacidad de poder ver cuál es la diferencia entre la medida de tendencia central. Que el estudiante se familiarice con las fórmulas de cálculo para cada medida estadística. Si ven, ahí hay medidas, fórmulas. Como en todo curso práctico, hay fórmulas, hay formulaciones, pero lo que yo sí pido en el uso de fórmulas es que no solo pongamos las fórmulas, apliquemos, sino que entendamos el contenido de los elementos de la fórmula para entender qué es lo que hace la fórmula. Pero a veces solo ponemos, la media es igual a X menos M partido N. Y así la decimos. No, no es esa la forma. Debemos de saber qué es X, qué es M, qué es N. Tenemos que conocerlo porque es la única manera de aprender como debe ser la estadística. Y entonces las fórmulas deben uno de dominar los elementos. ¿Qué es X? ¿Qué es M? ¿Qué es N? Que el estudiante calcule medidas estadísticas aplicando las fórmulas. Que el estudiante analice e interprete los resultados. Que el estudiante relacione cada una de las medidas obtenidas. Cuando yo calculo la media, bueno, debe interpretar sus resultados. Calculo la moda, la mediana, igual, interpretar sus resultados. Pero, la media es 15,000. Y no tengo otra explicación. No estoy haciendo estadística, pues. Temas y subtemas. Valores centrales. La media aritmética, la mediana, la moda, deciles, cuartiles, percentiles. ¿Por qué son valores centrales? Porque están alrededor de un valor representativo. Entonces son medidas centrales alrededor de un valor representativo. Cuando uno las calcula es alrededor siempre, casi siempre de la media aritmética. Entonces, esos por eso se llaman valores centrales. Luego dice dispersión. Valores de dispersión, varianza, desviación típica, desviación media. Pero, ¿qué quiere decir eso, dispersión? Que es la distancia entre un valor representativo y su valor anterior o posterior. Eso se llama variabilidad, dispersión o distancia. Debemos saber cuánto se separan de la medida representativa. ¿Cuál es eso? Y eso tiene un valor, dependiendo la variable que estemos calculando, tiene un valor. Bueno, se distancia en 5 quetzales, por arriba y por abajo de la media. Ahí hay una diferencia y eso me va a indicar a mí, bueno, pues yo puedo estar entre estos dos valores. Eso es la dispersión. Luego dice asimetría y sesgo, coeficiente de sesgo. El coeficiente de sesgo es aquel cuando los valores se acumulan en el lado izquierdo o en el lado derecho. La acumulación de valores alrededor del valor representativo. O es simétrica, que no hay distribución ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es simétrica, es una curva normal. Kurtosis, coeficiente de apuntamiento. ¿Cuánto es la tendencia de los datos a la altura? Miren, jóvenes, estos son las unidades complementarias que le digo, aparte de la tendencia central de valores de la distribución de una variable. Aquí, este tema es bien básico, bien importante, fundamental para la formación de estudiante, porque este nos permite hacer estimaciones, nos permite hacer presupuestos, nos permite estimar algo para el año 2030, si quieren, o 2028.
esto nos permite hacer proyecciones. Es un tema bien básico, fundamental y que usamos mucho los economistas, los que nos dedicamos a la investigación o a la consultoría. Esa es la regresión y correlación simple. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Que el estudiante conozca la diferencia entre regresión y correlación. Ahí hay dos términos. Se dice regresión y correlación, se llama la unidad. Pero una cosa es la regresión y otra es la correlación. Son dos temas distintos que debemos de conocer bien para poder entender. Y realmente, si ustedes llegan a dominar esta unidad como tal, les va a facilitar mucho en el octavo semestre, que en el octavo semestre ustedes van a llevar econometría. Y entonces esta parte los introduce a un paso cerca a la econometría, que si uno la tiene, no tiene problemas de econometría. Que el estudiante realice procesos de proyección de datos. Miren, proyectar datos, estimar, bueno, ¿qué va a pasar para el 2028? Con el tipo de cambio, o con las remesas, de acuerdo a los comportamientos, las tendencias de los últimos años, ¿cuál es la tendencia de las remesas? ¿Qué va a ocurrir? Ahí hay una proyección. Que el estudiante trabaje con base de datos estadísticas. Bases de datos estadísticas. Bueno, ya ustedes han oído la Big Data, de bases de datos. Lamentablemente nosotros no tenemos los programas para trabajar una Big Data. Vamos a trabajar posiblemente una base de unos 50, 100 datos por ahí, pues, pero Excel aguanta más, pues, pero realmente para trabajar una Big Data se necesita un programa enorme y todo, y nosotros no lo tenemos, pues, pero la moda ahora es Big Data, ¿sí? Inteligencia artificial, todo eso. Pero esto nos va a dar paso a entender qué es lo que hacen esos programas y todo, que manejan una Big Data. Entonces, Excel no lo hace y ahí vamos a ir trabajando en esa parte. Que el estudiante evalúa diagramas de dispersión. Cuando habla de dispersión, y ese no es un término desconocido para ustedes, porque ya lo vieron en el área común, en Mate 1, Mate 2, tuvieron que ver diagramas de dispersión. Que el estudiante calcule el coeficiente de correlación entre dos variables. Miren, el coeficiente de correlación. Ahí hay un término que, bueno, ¿qué es la correlación? Que el estudiante desarrolle una ecuación de regresión usando el procedimiento de mínimos cuadrados. Otro término que ustedes conocen muy bien, mínimos cuadrados, porque lo vieron en Mate 1 y Mate 2. Método de mínimos cuadrados, a través del sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Esa es la base de la regresión y correlación. El método de mínimos cuadrados. Ese es su fundamento. Y entonces ustedes no desconocen el método de mínimos cuadrados, porque ya por algo están en este semestre. Que el estudiante interprete la pendiente y la ordenada en el origen. Tampoco es desconocido para ustedes la pendiente de la recta, porque recibieron un curso de microeconomía por ahí en el área común. Conocen la pendiente de la recta. Y la ordenada en el origen, igual en mate, lo tuvieron que haber visto. Que el estudiante calcule e interprete el coeficiente de terminación simple. Ahí empezamos ya a ver coeficientes. Interpretar coeficientes. ¿Cuáles son los temas? Tipos de relación causal, concomitante, fortuita. Relación causal, causa y efecto entre variables. Ya sabemos cuál es causa, a una acción, a una reacción. No hay pierde. Que el estudiante haga la relación y correlación. Análisis de regresión, análisis de correlación. ¿Ya vieron? Hay análisis de regresión y análisis de correlación, pero son dos cosas distintas. Que el estudiante, prueba de significancia. Intervalos de confianza y de predicción. ¿Qué son los intervalos de confianza? Bueno, algo que no debe pasarle al economista es afirmar que el promedio de sus ingresos, que les había mencionado anteriormente, y el promedio de sus ingresos en su venta es de 15,000 quetzales. No debe uno cometer ese error de afirmar que son 15,000 quetzales exactos. Hay que sacarle los intervalos de confianza y decirle, mire, sus ingresos van a estar entre 15,300 y 15,800. Es el 15,000, perdón, entre 14,300 y 15,800.
El 15,000 se quedó